Muy buenos días a todos. Mi nombre es José Valderrama y junto a mis compañeros María Lucía Vaquero, Juan David Sierra y Diego Leonardo Guzmán les vamos a exponer sobre la regresión de mínimos cuadrados. Entonces iniciamos definiendo el método. ¿Qué es? El método de los mínimos cuadrados se utiliza para calcular la recta de regresión lineal que minimiza los residuos. Esto es, las diferencias entre los valores reales y estimados por la recta. Bueno, como principales generalidades de este tema tenemos dos principales. Tenemos primero que es una técnica de análisis numérico en la que dados un conjunto de pares o ternas, etcétera, se intenta encontrar la función que mejor se aproxime a los datos o un mejor ajuste. Y segundo que todo, pues tenemos que en su forma más simple intenta minimizar la suma de cuadrados de diferencias ordenadas, que son también llamadas los residuos, entre los puntos generados por la función y los correspondientes en los datos. ¿Y todo esto para qué nos sirve? Bueno, entrando en materia, para estudiar el comportamiento de una serie de datos obtenidos empíricamente, constituidos por puntos dados mediante pares ordenados de números y asociados con los valores de dos variables, es necesario contar con una función que exprese analíticamente la relación funcional que guardan las variables en cuestión. En las ventajas que podemos encontrar en este tema, primeramente que es objetivo, solo depende de los resultados experimentales. Posteriormente, la segunda ventaja nos dice que es reproducible, proporciona la misma ecuación, no importa quién realice el análisis. En la tercera ventaja, proporciona una estimación probabilística de la ecuación que representa a unos datos experimentales. Por última, y no menos importante, proporciona intervalos pequeños de error. Bueno, algunas restricciones son las siguientes. 1. Solo sirve para ajustar modelos lineales. 2. Requiere tener al menos 10 mediciones bajo las mismas circunstancias experimentales. 3. Tales resultados deben estar descritos por una distribución de probabilidad conocida. La más común es la distribución normal o la gaussiana. Y la 4. Se requiere algún tipo de cálculo. De lo contrario sería muy engorrosa. Existen dos tipos de regresiones. La primera es la regresión lineal simple. Esta se usa para el análisis del comportamiento de las variables de entrada y salida, estableciendo predicciones y estimaciones. Ahí está la respectiva fórmula, donde y es la respuesta, x es la variable independiente, beta sub 0 y beta sub i corresponden a los parámetros del modelo y u es el error del modelo. El segundo tipo de regresión es la regresión lineal múltiple. Es la ecuación que describe un modelo de regresión lineal múltiple. Y ahí encontramos la respectiva fórmula. Ahora, para afianzar los conocimientos anteriormente mencionados, tenemos el siguiente ejercicio. Dice, Juan y el profe Dubán son amigos, que van al súper a comprar papel Flaflaun, pero quieren saber cuál de los papeles que hay les conviene más por cantidad y precio. Para ello, hacen una relación de los diferentes tamaños, Juan el chico y el profe largo, obteniendo los siguientes resultados. Entonces, como podemos observar, tenemos aquí una gráfica, en la cual se puede observar 7 distintos tipos de papeles con sus respectivos precios, teniendo aquí, por ejemplo, los puntos críticos que van a cortar dicha línea. Entonces, como lo acabo de mencionar, se puede observar cómo se está intentando formar una línea. Sin embargo, no tenemos o no sabemos a ciencia cierta por dónde debe pasar esta línea. Entonces hay que tener en cuenta los puntos críticos, que sería en un rollo que tiene 102 hojas, va a tener un precio de 9 centavos, porque todos los datos están tomados en dólares. Así sucesivamente con todos los datos que tenemos. Ahora, como desconocemos el rumbo o en su defecto la posición que debe de tomar la línea de la gráfica, vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados, el cual nos dice que todos los datos que se presentaron en la gráfica se deben de pasar a una tabla, en la que vemos a X, que sería la cantidad de hojas por rollo, Y, que corresponde al precio, X, Y, que corresponde a la multiplicación de ambos datos, y X al cuadrado, que representa la variable de X multiplicada 2 veces. Entonces, luego de esto, tenemos la sumatoria de todas las hileras, las columnas, aquí porque posteriormente se van a utilizar. Entonces, ¿por qué vamos a hallar una recta? ¿Por qué? Hallamos la recta porque es la solución a un problema o a un sistema. Entonces, esta recta está estructurada por una ecuación sencilla que corresponde a y igual a mx más b, en la que m corresponde a la pendiente y b corresponde a la constante. Como desconocemos el valor de estas variables, tenemos que encontrarlas. Entonces, encontramos la pendiente con la siguiente ecuación.
donde se utiliza la sumatoria de x y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y sobre n. N corresponde al número de filas en la operación. Todo eso sobre la sumatoria de x al cuadrado menos x al cuadrado, la sumatoria de x al cuadrado sobre n. Ahora bien, una vez teniendo claro esta ecuación, pasamos a sustituir con los datos que se nos presenta aquí en la tabla. Por eso había dicho anteriormente que la sumatoria de cada columna será útil al momento de hacer la resolución del problema. Entonces, sustituimos las variables, las sustituimos con los datos correspondientes y tenemos como resultado que la pendiente sería 0,01534. Una vez calculado lo que sería la pendiente, pasamos a calcular lo que es el valor de la constante. Entonces tenemos que el valor de la constante se encuentra con la siguiente ecuación. La sumatoria de y sobre n, que como lo mencioné anteriormente corresponde al número de filas en la operación, que en este ejemplo corresponde a 7 filas. Ahora bien, luego menos la pendiente, que ya la calculamos, que multiplica a la sumatoria de x sobre n. Entonces, ya teniendo claro la ecuación, pasamos a sustituir con los valores que hemos obtenido en la tabla. Reemplazamos, como lo dije anteriormente, n corresponde a 7 y se obtiene que la constante es menos 0,5196. Entre la pendiente y la constante de la ecuación vamos a construir y a obtener una gráfica que pase de la forma más adecuada por todos los puntos que hemos establecido a lo largo del ejercicio. Entonces, ya tenemos el valor de la pendiente, el valor de la constante, más los puntos críticos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir en x los bordes o los extremos más cercanos. Entonces, tenemos como el primer borde, el 100, número 100, y el borde 220, que sería el más lejano. Y aquí vemos, utilizando la ecuación, empezamos a reemplazar, ya pues sustituyendo los valores que encontramos de la pendiente y de la constante con el borde 100 y obtenemos 1.0144 y hacemos lo mismo pero con el borde más lejano, que sería 220, y obtenemos que es 2,8552. Una vez calculado ya lo que serían los puntos, empezamos a establecer y obtenemos esta línea de aquí, que es la recta que hemos estado buscando durante todo el desarrollo del ejercicio. Encontramos Y, que serían los precios, y por eso es que colocamos el 101 en el punto aquí, que quedaría aquí, y 100, y de la misma forma en el borde más extremo, que sería del 120, con 2,8, que estaría situado desde pues hasta acá, ¿no? Ahora bien, ¿esto para qué nos sirve? Nos sirve porque gráficamente nos permite ver cuáles son los precios más convenientes, que serían los que están abajo de las gráficas, y además nos permite hacer un sistema predictivo de encontrar dicho valor que no está gráficamente en la tabla que mencionamos al inicio. Bueno, para complementar el ejercicio anterior, vamos a presentar un ejercicio de regresión lineal múltiple. Cabe aclarar que este ejercicio es un poco más fácil de comprender, ya que con este tenemos los datos estadísticos y lo que haremos aquí es como aclarar la fórmula para realizar dicha regresión. Bueno, aquí tenemos el ejercicio que nos dice que Du Wang toma una muestra aleatoria de 10 países para estudiar la tasa de fertilidad, que son los bebés por mujer, y la esperanza de vida que está dada en años. En esta muestra de datos se percató una fuerte relación lineal negativa entre estas variables. Aquí tenemos un resultado del análisis de regresión de mínimos cuadrados realizado en computadora para predecir la esperanza de vida usando la tasa de fertilidad. Como lo mencioné anteriormente, ya tenemos aquí los datos estadísticos para poder realizar dicha regresión. Tenemos aquí la constante de la vida en años, que es 89.70 su coeficiente, y el de la fertilidad, que está dado en menos 5.97. Usaremos este modelo para predecir la esperanza de vida, cuya tasa de fertilidad es de 2 bebés por mujer. Bueno, una vez planteado el problema, procederemos a hacer el desarrollo del ejercicio. Aquí pues, como ya dije anteriormente, esto es un método de mínimos cuadrados, y pues aquí podremos ver la interpretación del problema. ¿Qué tenemos? Y, que Y podríamos interpretarlo como la esperanza de vida, lo cual es el conjunto de la suma de estas dos con la multiplicación,
tenemos la primera constante sería A, la cual es la que nos dice la constante de vida, que es 89.70, y la pendiente que nos indicaría la tasa de fertilidad que nos dio el problema, que es menos 5,97. Estos dos se consideran los coeficientes y tendríamos que hacer un despeje reemplazando estos valores de A y B en la fórmula de Y. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aquí tenemos la fórmula con la cual elaboramos el problema. Entonces reemplazaríamos el valor A por 89.70, reemplazaríamos el menos 5,97 por B. ¿Y qué es este 2? Este 2 significa el número de bebés que pueden tener en determinado país donde vamos a hacer el estudio. Como ya se había mencionado anteriormente era 2, entonces reemplazamos ese X por un 2. Una vez hecho esto tendremos que tener un valor numérico a sacar el resultado de esta operación, el cual nos daría aproximadamente 77.76 años. Pero ya que estamos hablando de un análisis estadístico, lo mejor es colocarlo en un valor entero, así que lo aproximaríamos a 78 años. Bueno, y ya tenemos el ejercicio hecho, pero ¿cómo se representaría gráficamente este ejercicio? Bueno, aquí tengo un ejemplo de cómo se representaría en los ejes de la gráfica. El eje Y representaría la esperanza de vida, la cual es la constante A, y la pendiente que tendríamos de fertilidad sería para hallar esta fórmula de acá. El eje X tendríamos acá, que sería la fertilidad de bebés que podrían tener en dicho territorio, y aquí tenemos los 10 puntos de la regresión de la gráfica, la cual tendría una línea por acá para representar dicha regresión, y tendremos que ubicarnos donde fueran los dos bebés, que es donde vamos a ubicar el ejercicio. Este valor del eje Y es la esperanza de vida. El objetivo de este ejercicio es ubicarnos donde se corte los dos bebés con la esperanza de vida que tenemos que hallar. Una vez haciendo esto, retrocedemos en el eje X, retrocedemos en el eje Y, y aquí encontraríamos el valor de 78 años que hallamos con la fórmula. Para nuestro tercer ejercicio de regresión lineal vamos a analizar el número de libros del profesor Dubán respecto a sus ventas mensuales. Para ello, tenemos acá la tabla con la que vamos a trabajar este ejercicio, en la que encontramos el número de libros y sus ingresos mensuales respectivamente. Para trabajar este ejercicio vamos a necesitar la fórmula que es Y igual a A más BX, en la cual A es corte de la recta con el eje Y B va a ser la pendiente de la recta. Por otro lado, tenemos que para encontrar estos valores, A respectivamente va a ser igual a Y promedio menos B por Y promedio. B va a ser P por S sub Y sobre S sub X. Tenemos que Y promedio es el promedio de datos en y X promedio es el promedio de datos en X. De esta manera tenemos que nuestro ejercicio nos dice que A es igual a Y promedio menos BX promedio. Tenemos que B va a ser igual a P, que P es el coeficiente de varianza, por S sub Y sobre SX, que más adelante vamos a ver qué significa SY y SX. Y promedio es el promedio de datos en Y, X promedio va a ser el promedio de datos en X, SX va a ser la desviación estándar de la variable en X, y SY va a ser la desviación estándar de la variable en Y, y con esto procedemos a resolver el ejercicio. De la tabla anteriormente expuesta podemos determinar las siguientes coordenadas, en las que nos da que 50 libros, y el ingreso, que serían 9.000. Y así respectivamente vamos a tener nuestras 10 coordenadas para trabajar nuestro ejercicio, que se van a ver reflejadas en la siguiente gráfica que vamos a poner en pantalla. Ahora bien, para finalizar nuestro ejercicio, ya tenemos y ya hemos estudiado a lo largo del caso que la fórmula es Y promedio igual a A más BX. Tenemos que B es igual a P o Rho por S sub Y sobre S sub X, que esta es nuestra desviación estándar. Entonces tenemos que proceder a encontrar dicha desviación estándar, la desviación estándar bien sea en Y y la desviación estándar para con X. Para hallar estos valores, primeramente con la desviación estándar de X tenemos que sacar el promedio de todos los valores que anteriormente vimos en la tabla. Sacando el promedio tenemos que nos da 12.322. Para la desviación estándar de Y
tenemos que esta es la desviación estándar con respecto a la variable y, que nos da igual a 2855,793. P o ρ va a ser igual a 0,9914, que este es el coeficiente de varianza de los datos que presentamos anteriormente. Para sacar el promedio de la desviación estándar de X, tenemos que sumar todos los datos desde I1 hasta 10 de cada uno de los X sub I sobre 10. 10 es el número total de datos de las coordenadas que sacamos anteriormente. Entonces, pausa. De esta manera reemplazamos ρ aquí, entonces B es igual a 0,9914, que sería ρ. La desviación estándar de Y sería 2855,793 sobre la desviación estándar de X, 12,322, y esto nos daría como resultado 229,78. Ya teniendo todos nuestros datos encontrados, procedemos a reemplazar. En la fórmula, DA es igual a Y promedio menos BX promedio. Ya tenemos que Y promedio es igual a 10,9, X promedio es igual a 57,5. A va a ser igual entonces a Y promedio, que va a ser el 10,9, menos, abrimos paréntesis, ponemos a B, que sería, o ρ, que sería 229,78, por X promedio, que sería 57,5, y cerramos paréntesis. Esto nos da como resultado menos 2312,6, y entonces ya procedemos a nuestro último paso, que va a ser reemplazar A y reemplazar B. De esta manera, Y promedio va a ser igual a más B por X, y esto ya reemplazado, entonces tenemos que es igual a menos 2312,6 más 229,78X. Y aquí finalmente encontramos nuestra regresión lineal, que es igual a Y promedio igual menos 2312,6 más 229,78X. Bueno, para nuestro cuarto y último ejercicio tenemos lo siguiente. La empresa Espuma Santander SAS a nivel regional en los últimos 5 años ha vendido 1024, 1105, 1140, 1200 y 1118 unidades respectivamente. Determine cuánto se venderá en los próximos 2 años usando el método de mínimos cuadrados. Para calcular este sencillo pronóstico de ventas para los próximos 2 años, por el método de los mínimos cuadrados, empleamos las siguientes 3 fórmulas, para las cuales tenemos que primero calcular los siguientes datos: los años, que se expresan en X, las cantidades que se vendieron de cada producto, que se expresa en Y, el producto de las dos variables, y X al cuadrado, que son los años, para lo cual nos da la sumatoria de los años, que corresponde a 15, de las cantidades, que son 5.657, del producto, que son 17.394, y de los años al cuadrado, que corresponden a 55. Bueno, con la sumatoria empezamos a calcular B, que es igual a 5, que es el número de datos que nos dio el ejercicio, por 17.394, que corresponde a la sumatoria de X por Y, menos 15, que corresponde a la sumatoria de los años, por 5.657, que corresponde a la sumatoria de las cantidades, sobre 5, que es el número de datos, por 55 menos 15 al cuadrado. Calculamos y nos da que B es igual a 42,3. Ahora calculamos A, que corresponde a 5.657, que es la sumatoria de Y, menos B, que la hallamos ahorita, que corresponde a 42,3, por 15, que es la sumatoria de los años, sobre 5. Esto, efectuamos las operaciones y nos da que A corresponde a 1004,5. Después de hallar B y A, tenemos la función pronóstico, que corresponde a Y igual a A más B por X. Esto es, Y igual a 1004,5 más 42,3 X. X va a corresponder al año que queremos pronosticar. Reemplazamos y nos da que para el año 6
las ventas van a ser de 1.258,3. Lo mismo hacemos para el año 7. Entonces, 1.004,5 más 42,3 por 7, que es el año, y esto nos da igual a 1.300,6. Y bueno, muchas gracias por su atención. Eso fue todo por ahora de parte del grupo 51276, deseándoles feliz Navidad y próspero año nuevo.